Hola, mi nombre es Daniel. Eh, el día de hoy voy a exponer mi proyecto final de programación, el cual es un modelo de entrenamiento de aprendizaje automático, el cual utiliza una serie de neuronas y capas para poder determinar la función seno de x sin conocer pues estos valores, sin utilizar obviamente la librería para graficarla, sino que determina este modelo y gráfica y hace una estimación bastante adecuada. Para empezar, pues voy a poner una función que intente verificar si está instalado o no PyTorch y los módulos para que así pueda generar una excepción y dar instrucciones de la instalación. Acá más abajo tenemos cómo importar la librería NumPy como NP. Importa también Matplotlib para poder ver la gráfica generada por el código y la gráfica que queremos estimar. Tendremos dos gráficas generadas, una que va a ser la gráfica que queremos ver y la otra la gráfica que nos está generando el código, el del entrenamiento. Entonces, empezamos definiendo la clase modelo cenoidal. Esta clase genera datos, pues lo que estaba hablando ahorita. Genera una serie de datos, posteriormente construye una red neuronal y después entrenas con estos datos y visualiza un modelo y aprende la relación y igual a seno de x. Entonces, acá más abajo definimos la variable con la que vamos a trabajar, que va a ser el modelo, self.modelo, que esta va a ser nuestro modelo a trabajar. Definimos los valores para X y Y en el entrenamiento, que son datos de entrada del entrenamiento, y los datos X y Y de validación, que son los que estaremos recibiendo de nuestra red neuronal. Y asimismo vamos a definir una variable que registre el número de pérdidas durante el entrenamiento. Acá más abajo tendremos la función generar datos. Esta es importada desde NumPy para poder generar datos aleatorios para las variables X y que así pueda determinar, acá como está en esta sección, genera datos aleatorios entre 0 y 2pi y genera 1000 datos. Estos 1000 datos vamos a tomar el 80%, más adelante lo explico, para poder generar el entrenamiento y la validación. Y bueno, aquí tenemos que le asignamos a la variable y en un seno de x para que aprenda de esta. Y más abajo vamos a empezar a convertir todas estas variables que se le está entregando al código en tensores. En PyTorch utiliza esta función torch.tensor y ya define los tensores. Acá los definimos como float. Y en una versión anterior a este código tuvimos un sobreajuste, ya que para empezar tenía solamente una capa con 10 neuronas. Y cada vez que aumentaban el número de iteraciones, cuando se realizaba el entrenamiento, el, el error de validación iba aumentando. Entonces, claramente había un sobreajuste. ¿Y esto cómo lo solucioné? Mezclando los índices aleatoriamente usando randperm, que es una función de PyTorch que lo que hace es em, asegurarse de que el entrenamiento como variación tenga datos de todo el RAM que se le están entregando. Aquí en Split defino 0.8 para el porcentaje de datos que quiero que tome para el entrenamiento y los divide. Divide 80% de datos de los 1000 que estoy generando con la función NumPy
aleatoriamente entre 0 y 2pi y el 20% los utiliza para la validación. Entonces, acá tenemos definidos los índices de entrenamiento y de validación para poder solucionar este error de sobreajuste. Aquí más abajo asignamos las variables para los índices. Claramente tiene que ser una para cada una de las variables que definimos acá arriba con el X de entrenamiento, el X y Y de entrenamiento y el X y Y de validación. Bueno, acá por último, pues ya pedimos que nos retorne los datos generados para poderlos usar posteriormente. Aquí en el inciso 2 ya empezamos a construir nuestro modelo de aprendizaje automático. Y esto lo hacemos de una manera muy sencilla gracias a la librería de NumPy. Solamente en estas 3 líneas de código, 4 líneas de código, ya que gracias a este módulo NN podemos generar las capas, la función de activación, que en este caso estamos usando la función de activación tangente hiperbólica, que es buena para hacer las estimaciones del tipo seno de X. Y en lugar de utilizar 10 neuronas como lo hacía en el modelo anterior, utilizo 3 capas. Una primera capa de entrada que son 20 neuronas de 1 a 20, o sea, recibe desde una sección una capa, después 20 neuronas. Posteriormente, esta información, estos datos, pasan por una función de activación, tangente hiperbólica, y posteriormente vuelven a pasar por otra capa de salida de otras 20 neuronas. Esto retorna un punto modelo, nos retorna el modelo que ya hemos construido. Y acá abajo en esta línea ya empezamos a generar el entrenamiento. Entonces, definimos entrenar. Epochs es el número de iteraciones que queremos que realice nuestro modelo para que se entrene. Entonces, anteriormente, en el modelo anterior, tenía solamente 500 iteraciones, 500 epochs. Y ahorita lo que hicimos fue aumentar el número de iteraciones, que esto también nos ayuda a disminuir este sobreajuste que estaba generando antes. Entonces, claro, acá el ciclo de entrenamiento se aumentaron los epochs por defecto para una mejor convergencia y definimos itself.modelo para el entrenamiento para la verificación de que sí esté generado el modelo de entrenamiento y que no lo haga, que me dé error si no se ha construido este modelo y si no se han dado no se han tomado esos datos. Aquí abajo en esta línea donde dice Criterion es muy importante porque estas dos funciones del módulo NN de PyTorch, MSLOS y optimización de Adam. La primera nos ayuda a calcular el error de entrenamiento y la segunda nos ayuda a calcular el error de validación. Entonces, MSLOS utiliza una función de pérdida de error cuadrático medio, que es una función que me ayuda a determinar y comparar el dato que le estoy entregando, los datos generados por la librería NumPy, y los compara con los datos que me está generando mi código, mi entrenamiento. Entonces, esta es una buena función para calcular el error de pérdida, pero hay otras funciones mejores como el error de entropía cruzada. Esas funciones claramente son mucho más complejas y como esto es un modelo sencillo, decidimos utilizar la función de error cuadrático medio. El optimizador Adam lo que hace es calcular este error de validación que nos ayuda. Este error de validación es clave porque conforme aumente el número de iteraciones, este error de validación tiene que ir disminuyendo, ya que si aumenta nos está dando a entender de que nuestro código está teniendo sobreajuste
y realmente nuestra red neuronal o bueno, nuestro código de aprendizaje automático no está aprendiendo realmente y lo que está haciendo es simplemente memorizar datos. Continuemos. Aquí tenemos un f-string que me dice iniciar entrenamiento por epochs, las épocas o el número de iteraciones y acá empieza el entrenamiento. Antes definimos el entrenamiento, ahorita lo empezamos. Entonces, para cada época, cada entrenamiento, cada iteración, lo que hace es tomar el y predicho, el valor predicho y lo iguala con el self.modelo y el self.x de entrenamiento, que es lo que precisamente le estamos entregando y nos está votando al mismo tiempo. Posteriormente tenemos el cálculo de pérdida con los. Entonces compara estas dos variables con x y y, lo que vendría a ser que les expliqué anteriormente con la función de error cuadrático medio, compara las variables que le estamos entregando con las variables que está generando nuestro modelo. Posteriormente tenemos el backward, que vendría a ser la función descendiente, el algoritmo de gradiente descendiente, que lo que nos hace es determinar o decir dónde hay una mejor estimación, un punto mínimo. Entonces lo que hace es optimizer.0-grad, reiniciar estos gradientes. Posteriormente tenemos la función loss backward, que es el back propagation o la propagación hacia atrás, que lo que hace es devolvernos en el código y mirar qué parámetros están fallando para así generar una mejor predicción cuando vuelva a hacer un forward propagation, para posteriormente registrar las pérdidas que se generó gracias a la función loss.item. Acá más abajo en el código tenemos cómo reporta, cómo por medio de un f-string muestra cada una de las iteraciones cuando el código las va realizando. Cada 200 iteraciones o cada 200 épocas para así llegar a las 2000 totales. Entonces genera las predicciones, genera las épocas y a ellas les asigna un valor para la variable x y y de validación y x y y de predicción. Entonces, más abajo tenemos un f-string, un print en el que nos muestra que el entrenamiento ha sido completado y posteriormente ponemos una función que nos da la predicción de el modelo. Entonces nos dice si está construido o no para convertir más adelante los datos a arrays, a NumPy en tensores. Y también le decimos a nuestro código que deje de calcular el gradiente descendiente, ya que el entrenamiento ha sido completado, entonces ya no necesitamos que esta función se siga ejecutando. Y generamos un return para que nos bote las predicciones. Ahora en el inciso 3 tenemos cómo se grafican estos resultados, que es lo que genuinamente esperamos que nuestro código realice. Entonces definimos graficar guión bajo resultados como una función y aquí le ponemos un nombre cualquiera, predicción versus real, PNG, genera y guarda las gráficas de comparación y de pérdida. Entonces acá llama al modelo, nos dice que en unas variables x y y tenemos para x los datos que generamos desde el inicio del código con nuestra librería NumPy, valores aleatorios. Este NumPy np.linspace es una función que nos genera esos valores con un espaciado equivalente o equitativo, que sea siempre el mismo espacio.
Continuando acá tenemos la, los valores reales para y, en los cuales definimos como NumPy para seno de x. Estos valores van a ser graficados directamente desde la librería NumPy, o sea, no son los valores predichos por nuestro modelo. Y acá abajo en esta otra variable sí son los valores predichos de nuestro modelo, que aquí es donde llamamos a la función self.predecir que nos la está dando. Posteriormente alteramos el tamaño para que en las dos imágenes vistas en una sola ventana. Y bueno, acá vamos a empezar a editar la primera imagen, que es la predicción, la función seno como tal. Acá tenemos todas las variables. Alteramos la línea más gruesa para una mejor visibilidad. Alteramos una línea discontinua, o sea, este primer valor de acá, que es para el test real, que sea continua, que sea una gráfica de color azul, una línea de color azul más bien, que sea continua para poder diferenciarla de la roja, que va a ser punteada y nos va a estar mostrando el modelo predicho o la función predicha por nuestro modelo, más bien. También graficamos algunos puntos de entrenamiento para ver la cobertura de datos. Los puntos de datos de entrenamiento, acá los tenemos. Llamamos a las variables self.x de entrenamiento y self.y de entrenamiento. Acá más abajo definimos el título de la gráfica, función, ajuste de la función senoidal, tiene leyenda y continuamos con la segunda gráfica, que esta gráfica nos da el loss versus el número de iteraciones, o sea, el número de pérdida respecto al número de iteraciones. Entonces, definimos primero acá el historial de pérdida self como msloss de color morado y abajo definimos en la etiqueta X el número de épocas para el eje X y para el eje Y tenemos la pérdida de la función msloss. La escala de la gráfica que queremos realizar va a estar en escala logarítmica, ya que estos son valores muy pequeños. Y al ser valores muy pequeños, queremos ver cómo alteran esos valores. Entonces, claro, vamos a hacer la magnitud o el orden de esta gráfica significativamente pequeño para poderlo visualizar y notar pequeños cambios. En este caso, se van a presentar como grandes cambios porque estamos usando una escala logarítmica. Acá abajo, pues simplemente ajustamos los valores para subplots, para evitar solapamientos. Guardamos la figura como nombre guión bajo archivo que habíamos definido arriba. Y ya por último, plt.show para que nos la muestre cada vez que corramos el código. En este inciso tenemos una tabla que nos genera, o sea, esta tabla son los datos del número de iteraciones que queremos que nos guarde en nuestro path, en nuestro path. Entonces guardamos todos los parámetros del modelo entrenado para un posterior uso. Acá más abajo tenemos una construcción como directamente una librería, o sea, nuestro proyecto modelo senoidal para poderse exportar como si fuera una librería y otra persona pueda utilizarlo. Acá estaría el flujo normal para utilizar este proyecto. Acá pues bueno, definimos de que fue un proyecto de PyTorch realizado por mí. Tenemos que para empezar pues inicializamos modelo senoidal y empezamos a generar los datos, posteriormente construir un modelo, después entrenar estos datos para un número de épocas deseadas, ya el usuario verá cómo las utiliza. También después va a poder generar gráficas de comparación que se van a poder descargar en el mismo
en el mismo computador que esté utilizando el usuario y guardar los parámetros. Como se mostró en el último código, se guardan los parámetros en el path. Muy bien, esto sería pues básicamente todo el código explicado paso a paso. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer eh, visualizar dicho código. Vamos a abrir acá una ventana Bash. Una vez hayamos abierto nuestra ventana en Bash, vamos a la ruta donde tenemos nuestro repositorio. En este caso he navegado desde mi, desde mi terminal de Bash, entrando a carpeta piloto, que es el repositorio que las carpetas que tengo en mi computador y que están sincronizadas con mi GitHub. Ahorita lo que voy a hacer es voy a activar el entorno virtual que tengo vinculado, que lo hacemos con este comando activate, y aquí tenemos ya nuestro entorno activado para poder correr el código que hemos realizado de la manera modelo cenital.py. Muy bien, una vez ya nos haya corrido el código, acá lo tenemos. Escribimos Python y el nombre del archivo. Entonces acá nos está botando que proyecto PyTorch, entregador número 1, autor Daniel Cano Duque. Y aquí empieza con el entrenamiento de 2000 épocas, de 2000 iteraciones. Entonces acá vemos cómo aumenta cada 200 épocas, muestra el valor de los train y de los validation. El del entrenamiento vemos que es un valor relativamente grande y del validación también. Claro, entre más pocas iteraciones se hagan, el modelo va a estar más alejado del valor predicho. Conforme aumentan el número de iteraciones, este valor de los train y los validation va disminuyendo, lo cual lo hace un modelo muy preciso. ¿Qué sucedía en versiones anteriores de este proyecto? Que claro, conforme iba aumentando el número de iteraciones o de épocas, el valor esperado se iba acercando a cero, y eso estaba bien porque nuestro código se iba acercando al valor esperado, pero nuestro error de validación, en lugar de ir disminuyendo como sucede en este caso, el error de validación iba aumentando, y esto solamente me da un sobreajuste, nos da a entender de que estamos teniendo un sobreajuste y que esto pues la verdad no nos sirve para un modelo de entrenamiento y aprendizaje automático. Entonces vemos que aquí pues estos dos valores coinciden y están bastante bien. El entrenamiento ha sido completado y la gráfica guardada en predicción real. Bueno, esta gráfica, ¿dónde está guardada? En esta ruta que tenemos acá, que es desde donde estamos inicializando el servidor, es desde donde estamos inicializando nuestro modelo, nuestro archivo .py. Y asimismo, como habíamos puesto acá en la función, acá abajo está, tenemos plt.show. Entonces esto, además de guardarnos la gráfica en esta ruta, nos está mostrando, generando una ventana en la que podemos visualizar dos gráficas. En la parte izquierda vemos como las líneas punteadas rojas son la aproximación de nuestra red neuronal y la línea azul es la función graficada con la librería NumPy para ambos valores, para X y para Y. Recordemos que utilizamos solamente valores de X de NumPy para poder entrenar nuestra función y que ella nos pudiera así predecir valores de Y. En cambio,
En la función azul, en la real seno de x, utilizamos valores en NumPy, en x y en y, en ambos. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, podemos analizar, concluir de que es una predicción bastante acertada. Miren que es básicamente la misma, prácticamente la misma. Y este otro lado tenemos la evolución de pérdida durante el entrenamiento. Entonces vemos que es una función de MC contra el número de épocas. Entonces vemos conforme aumenta el número de épocas, esta función se va acercando cada vez más a valores más pequeños. ¿Qué significan estos picos que están generándome acá en la función? ¿O qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, nuestra función msLows, cada vez que va bajando y va aumentando el número de épocas, se va acercando a ese valor predicho. Por ende, el error es cada vez más pequeño. Por eso estaba hablando antes de una escala logarítmica, que queremos que esta escala sea una escala pequeña para ver cómo alteran y poder visualizar estos picos. Si fuera una escala así como la de la gráfica de la izquierda, no podríamos visualizar estos picos como lo estamos visualizando de esta manera. Entonces, esta función de pérdida msLoss es una función de error cuadrático medio. Y yo les había mencionado antes de que esta función es buena, pero no tanto. Entonces acá podemos visualizar el error que nos está botando esta función. ¿Qué es lo que está haciendo la función? Conforme van avanzando el número de épocas, ella se va acercando a un mínimo, como el descendiente, el algoritmo el algoritmo de gradiente descendiente, como el algoritmo de gradiente descendiente. Entonces vemos que cada vez se va acercando a un valor mínimo, pero al mismo tiempo, conforme avanzan las épocas, este valor es muy pequeño para la función. Entonces la función empieza a hacer saltos, y estos saltos que hace son respectivamente más grandes conforme se van avanzando las épocas. Entonces la función termina haciendo saltos más grandes de los que realmente estamos buscando. Entonces la función automáticamente se da cuenta de que cometió un error y vuelve y baja, decae. Conforme va avanzando, va avanzando, va avanzando, y llega un punto en el que, claro, el valor es tan pequeño que los saltos que hace esta función ya son muy grandes. Vean el orden. Entonces, claro, puede ser un orden de si acá es un ejemplo, si tenemos un valor de 0,003, pues ella hace un salto de 0,008, que el orden de magnitud es igual, sí, pero es respectivamente más grande. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. La función, cada vez que va tomando valores más pequeños, ella hace saltos muy grandes que simplemente esta función de error cuadrático medio se lo impide. O sea, no puede hacer más. Ella está entregando todo de ella. Por eso utilizamos el error de entropía cruzado, que son para modelos más robustos, mejores. Y esto no quita de que esta función sea mala, porque claramente nos sirve para este tipo de predicciones, modelos sencillos, o hasta de divulgación científica, para aprendizaje, colegios, estudiantes, bueno, etcétera. Las aplicaciones son incontables. Y pues básicamente este sería el proyecto mío de programación, de cómo implementamos y creamos una red neuronal, una serie de redes neuronales, aprendizaje automático utilizando la librería PyTorch. Y esto sería todo. Muchas gracias.